clase de hoy voy a hablar sobre el pretensado y su aplicación en la membrana y las cargas que actúan en la misma. La clase pasada se habló sobre la estabilización en el espacio de los cables. Se consideró que estos cables están dispuestos en el espacio contenidos en planos verticales y perpendiculares entre sí. Los puntos de intersección de estos cables se consideran que son los puntos de estabilización de la estructura, por lo que al incrementar la cantidad de cables, incrementamos la presión en cada nudo, estabilizando en su totalidad la estructura de cables. Esto se puede considerar en forma similar para un tejido de membrana, pensando que la pretensión es necesaria en la superficie de la membrana para estabilizarla ante la acción de las cargas. Como se dijo desde un comienzo, estas estructuras son muy flexibles, por lo que requieren estar siempre tensadas ante la acción de cualquier combinación de cargas, por lo que es necesario disponer de una pretensión inicial que contrarreste cualquier esfuerzo de compresión en la geometría inicial. Por lo que podemos decir entonces que la tensión previa es la aplicación de una carga de tracción previa a la actuación de las cargas externas, que se realiza en la etapa de montaje y que tiene un valor igual o mayor a esas cargas externas. Se consideran que son parte fundamental del comportamiento estructural y de la geometría de la superficie, por lo que está presente en todo el proceso desde la concepción de la forma hasta el final de la vida útil de la estructura. ¿Cuáles son las funciones principales que cumple la tensión previa? En primer lugar, garantizar siempre el trabajo a tracción, evitando que cuando actúen las cargas externas se destense la estructura, desestabilizándola globalmente. La segunda función es que contribuye a la rigidez de la membrana, conjuntamente con la doble curvatura total negativa, mantienen la forma evitando grandes deformaciones. La tercera función es que mantiene el sistema en equilibrio estático, es decir, una dirección resiste la carga externa, es la dirección principal, curvatura positiva, y la otra dirección opuesta es la que mantiene el sistema estable, es la curvatura negativa o la dirección estabilizadora. Determinar con exactitud el valor del pretensado es fundamental para el trabajo eficiente de la estructura. Se debe determinar un valor suficiente como para mantener la tracción, pero no ser demasiado elevado como para provocar un colapso o sobredimensionado, por lo que se considera que el valor es un porcentaje de la resistencia última de la membrana. El valor mínimo exigido depende de la rigidez de la estructura, de la resistencia del material y de la curvatura de la superficie. Niveles inferiores a los indicados pueden generar arrugas en la superficie. ¿Cuáles son las causas que alteran el valor del pretensado? La deformación o fluencia de la membrana, acciones geológicas como asentamientos de cimentaciones, incrementos en las temperaturas, etc., por lo que es necesario mantener un nivel de pretensado suficiente para conservar siempre la estabilidad de la estructura. Se plantea una serie de sugerencias que ayudan al proceso constructivo, la forma y el estado tensional en el momento en que actúan las cargas externas. Como el pretensado afecta a todos los componentes de la estructura, es necesario incorporar en el cálculo a la estructura de apoyo, es decir, mástiles, cables, pórticos, etc. Se debe realizar en primer lugar el cálculo del pretensado solo y luego a ese resultado incorporar
el análisis de las cargas exteriores. Es necesario aplicar la misma cantidad de pretensión en ambas direcciones de la membrana. Para cargas externas de valores diferentes en ambas direcciones, es ventajoso económicamente que la curva de menor radio, es decir, la más tensa, soporte mayor carga, y que la curva de mayor radio, es aquella que es más plana, soporte menos carga, con lo cual se logran valores de tensiones similares en ambas curvas. También es necesario mantener un nivel de pretensado elevado durante toda la vida útil de la estructura, por lo que es también necesario evaluar periódicamente las pérdidas de pretensión. Vamos a ver ahora el mecanismo de funcionamiento del pretensado, analizando a partir de un modelo abstracto desarrollado por Schirle que muestra el efecto estabilizador de la pretensión en un cable. Plantea primero un cable en reposo vinculado en sus extremos, al cual se le aplica una carga de 2 kg en su punto central, lo que provoca un estiramiento de un valor E. Ahora bien, si al cable le aplicamos una pretensión inicial en sus vínculos de 1 kilogramo, vemos que al aplicar la carga central P, el alargamiento se reduce a la mitad. Eso nos demuestra que ante un mismo esfuerzo o carga aplicada, un cable pretensado o con carga previa de tracción se deforma menos. Ahora tenemos un sistema estructural plano formado por dos cables que tienen igual valor de sección y de módulo de elasticidad. A ambos cables en sus extremos se le aplica una carga inicial o carga previa S, la cual genera que en el cable superior, llamado cable portante, esté tensado con un valor B sub O, y el cable inferior, llamado cable tensor, con un valor B sub U. En el primer caso, el B sub O es positivo y en el segundo caso, el B sub U es negativo. Ahora, al aplicar la carga externa P, vemos que cada cable toma la mitad del valor de la carga, por lo que la carga del cable portante es B sub O más la mitad de la carga y el cable estabilizador es menos B sub U más la mitad de la carga. Esto nos quiere decir que el valor V, que consideramos el valor mínimo de pretensión, es igual al valor de la mitad de la carga, es decir, B sub O es igual a B sub U es igual al valor de la mitad de la carga aplicada, es decir, de la carga externa. Ese es el valor de la tensión inicial o pretensión necesaria que estabiliza los cables ante la acción de las cargas externas. Vemos una serie de gráficos en que demuestra la eficiencia de la forma y el pretensado frente a la acción de las cargas externas. En primer lugar tenemos un cable pretensado al cual se le aplica una carga externa F, que vemos que es muy deformable el cable. Si a ese mismo cable lo cruzamos con otro cable en sentido perpendicular y aplicamos la carga, también vemos que es deformable. Pero si a esos cables pretensados los disponemos con curvaturas opuestas y aplicamos la carga, vemos que son muy poco deformables. Esto llevado a una malla de cables pretensados y con curvaturas opuestas, el efecto se multiplica y las tensiones se distribuyen más uniformemente. Esto es lo equivalente a una membrana.
La manera de introducir el pretensado es fundamental para un correcto montaje y un posterior funcionamiento de la superficie de la membrana. Influye directamente en la distribución de las tensiones sobre la misma. Una mala elección del método puede ocasionar no alcanzar el nivel de pretensado requerido o superarlo y dañar la superficie. Básicamente, podemos considerar que hay tres formas diferentes de introducir el pretensado. La primera es mediante los puntos de fijación. Tanto en bordes flexibles como en bordes rígidos se introduce el pretensado desde los extremos de la superficie, es decir, en los puntos de contacto con las estructuras de apoyo. ¿Qué pasa en estos casos? Vemos que las tensiones son elevadas en esos puntos de fijación y disminuyen hacia el centro de la superficie, por lo que el valor mínimo de pretensado se debe realizar en función de la superficie. Y puede suceder que en los puntos extremos esté sobreelevado ese valor de pretensado. Una solución sería reforzar la membrana en esos puntos. La segunda manera de introducir el pretensado es para borde flexible desde los extremos de la relinga, para borde rígido tensando los lados paralelos y dejando libre los lados perpendiculares. ¿Qué pasa en estos casos con las tensiones? Vemos que para los bordes flexibles las tensiones se generan en forma más uniforme en todo el perímetro de la superficie. En el caso de los bordes rígidos, observamos que las tensiones disminuyen en la parte central de los bordes libres. La tercera forma de introducir el pretensado es tirando o tensando todo el perímetro de la superficie en forma uniforme. Es lo que se conoce como compensación geométrica y observamos que las tensiones se dan en forma uniforme en toda la superficie. Vamos a ver ahora las cargas externas que actúan sobre la membrana, que deben estar presentes en el cálculo de las tensiones finales de la misma. La primera carga es el pretensado inicial, que ya hemos visto hasta ahora. Es una carga que se aplica previa a la actuación de las cargas externas. Se considera que es una carga positiva aplicada según los métodos vistos. Para nuestro análisis vamos a considerar aplicada en sus anclajes. El valor definitivo surgirá después de analizar las cargas de servicio. El peso propio de valor 0,7 a 2 kilos por metro cuadrado se considera que es irrelevante en el comportamiento del conjunto. La carga de nieve es una carga distribuida en forma uniforme con valores que las normativas indican para estas tipologías estructurales. Se puede depositar sobre las cubiertas en condiciones de calma o en condiciones de viento. En calma se considera que se deposita en forma uniforme en toda la superficie. Con viento tiende a acumularse en forma desigual. Por otro lado, vemos en el gráfico las dos curvas principales de la superficie, cómo se deforman en función de la carga de nieve. La carga de viento se considera una carga estática. Es la situación más crítica en las tensiones de la membrana, especialmente el de succión, que introduce esfuerzos más importantes que la presión. En el gráfico observamos las curvas principales de la membrana y observamos que la curva portante es la que se destensa y la curva tensora es la que se tensa. Esa sería la deformación de las curvas principales de la superficie. Las acciones térmicas. Esta estructura
ante cualquier variación térmica o dimensional de sus elementos, se alteran los esfuerzos internos. Es decir, ante un incremento de temperatura puede destensarse la membrana y ante un descenso térmico tensarse. Las acciones geológicas. El paso del tiempo hace que estas estructuras se destensen, ya sea por envejecimiento, por fluencia, por desplazamiento de los puntos de apoyo, por lo que necesita periódicamente un retensado. Las acciones dinámicas. Debido a la liviandad, estas estructuras no generan fuerzas importantes bajo las acciones sísmicas.